todos los que nos ven en directo y también a los que nos van a ver diferido. Aquí estamos para presentarles nuestro canal Gente de Mente Abierta. Mi nombre es Valeria Fuster, de hipnótica.es. ¿Y qué es? Ay, perdón que me están saltando por el otro lado, cosas del directo. ¿Y qué es nuestro canal Gente de Mente Abierta? Pues es un canal de entrevistas y tertulias nutritivas y divertidas donde hablaremos de diferentes temas siempre bajo la mirada de la hipnoterapia integrativa, que es lo que somos, hipnoterapeutas integrativos. Pero permítame presentarles a la parte más importante de estas tertulias, que son, evidentemente, nuestros tertulianos. En esta primera entrega de Estrenando Canal, pues tenemos aquí con nosotros Javier Muñoz. Javier, ¿qué tal estás? Encantado de estar aquí con vosotras. Muy bien. Pilar de Fluyego. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Valeria, hola compis, muchas gracias, fenomenal, con muchas ganas. Y también a Cristina del Mar de Cristalinamente. ¿Cómo estamos, Cristina? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Un poquito nerviosos, ¿verdad? hay que decirlo, hay que ser honesto y todo hay que decirlo. Es nuestra primera tertulia y estábamos con esa responsabilidad de abrir el canal. Bueno, como habíamos dicho, este es un canal donde vamos a hablar sobre todo con la mirada de la hipnosis integrativa, pero es fundamental en esta primera entrega, pues para la gente que viene y no tiene ni idea de qué estamos hablando, la primera pregunta que no puede faltar. Javier, ¿qué es la hipnosis? Pues antes de darte mi descripción un poquito personal, te diría que la hipnosis es una gran desconocida. Por un lado, a una parte de la población le fascina con esa aureola de misterio que tiene y del oculto, y a otros pues les atemoriza y les hace recelar. Incluso a personas que... Pero esto siempre es desde el desconocimiento y la ignorancia. Me ha pasado incluso con terapeutas, psicoterapeutas muy buenos, que suelen recalcar que ellos trabajan sin hipnosis, como si la hipnosis fuese algo negativo. Y esto no es así, la hipnosis es algo que es neutro, o sea, depende también del uso que uno haga, como casi todas las cosas que hay en la vida. Podríamos decir que la hipnosis deriva el nombre de hipnosis deriva del griego, del dios himnos, el dios del sueño. Y es que siempre se ha confundido el estado hipnótico o de trance como que la persona está dormida, y para nada es así. O sea, es un estado distinto. De la misma forma que estamos ahora nosotros interactuando en el estado de vigilia, que eso sería en unas ondas de ciclo beta, pues el estado hipnótico estaría en una circunvalación más bajita, más relajada, es un estado más de introspección que no de sueño, y estaríamos hablando de las ondas alfa o zeta, que es algo más ligero. Yo te diré para acabar que hay dos enfoques principales. Uno es el más conocido por todo el mundo, que es el del espectáculo, el que sale en televisión, en los teatros, que por un lado ha dado a conocer el mundo de la hipnosis, por otro lado ha podido desprestigiarla un poco también a nivel científico, y el otro, el que nos reúne aquí, es el psicoterapéutico, y por eso somos hipnoterapeutas integrativos. Luego se explicará más. Yo, mi definición personal sería que la hipnosis es un proceso para conectar el consciente con el inconsciente. A partir de aquí se abre un mundo de infinitas posibilidades, desde la sanación física, emocional, etcétera, etcétera. O sea que esa es mi definición de hipnosis. Muy bien, pues muchas gracias, Javier. Y para hablar un poquito más claro, ya nos has dejado claro que es una herramienta que se utiliza en diferentes formatos, tanto de espectáculo como también en terapia, pero para ser un poquito más concretos, Pilar, ¿tú nos podrías decir de modo muy simple para qué sirve la hipnosis? Pues sí, la hipnosis aquí en España desde hace unos años está cobrando pues más auge, aunque como dice Javier, todavía hay bastantes personas que al confundirla con la de espectáculo cuando se va a utilizar en terapia, pues pueden tener un poquito
de miedo, porque en el espectáculo se puede entender que se pierde la consciencia y, sin embargo, en terapia pues no se llega a perder la consciencia. Entonces, desde eso, ¿para qué se puede utilizar? Pues bueno, aunque aquí lo más popular y por lo que más conoce la gente la hipnosis en terapia es para adelgazar y dejar de fumar, porque son pues dos de las cosas que... Es que tengo aquí una mosca que ha decidido venirse también con nosotros a la tertulia. Le está encantada, está hipnotizada la mosca. Está hipnotizada también. Bienvenida. Entonces, aunque lo más conocido es para dejar de fumar o para adelgazar, pues la hipnosis sirve, a mí me encanta una frase que es: para todos los quiero y no puedo, ¿no? Porque tú de forma consciente puedes querer realizar determinados cambios en tu vida, que puede ser pues dejar de tener un miedo o dejar de tener un patrón que te está bloqueando. Y aunque de forma consciente dices, ostras, si yo me doy cuenta que cada vez que se presenta esta situación, pues vuelvo a boicotearme, o vuelvo a no decir no, o vuelvo a quedarme ahí encogidito y pequeñito y no soy capaz de reaccionar ni de hablar, ¿no? Para todos esos quiero y no puedo, de los que quizá pues, te das cuenta de forma consciente, pero no sabes qué patrón subconsciente tienes ahí funcionando, qué programa en automático tienes ahí funcionando, qué es lo que te está haciendo responder de esa manera, y aunque quieres, no puedes dejar de hacerlo, pues la hipnosis va fenomenal. En ese sentido, pues para todo lo que tiene que ver con miedos, fobias, cambios de creencias, cambios de hábitos. Siempre a mí me gusta trabajar, y a muchos de nosotros, de los que estamos aquí, pues llegando al origen del por qué te está sucediendo eso, ¿no? No ir al síntoma, sino a la causa, a desbloquear el origen de por qué está sucediendo eso, ¿no? Y bueno, pues para eso se pueden utilizar un innumerable número de técnicas dentro de hipnosis para llegar a ese origen, ir sanándolo y desde ahí darle a la persona esas sugestiones positivas que en estado de hipnosis pues le van a ayudar a poder realizar esos cambios en su día a día, ¿no? Así que... Aquí nos dicen que le ha encantado la definición de un quiero pero no puedo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de cuando hablamos, y a mí me preguntan qué es la hipnosis, pongo el ejemplo del ordenador, que es cuando tú tienes tu sistema operativo que aparentemente funciona bien, pero de pronto no puedes guardar un archivo, no te funciona el teclado, y que tienes que llamar al técnico, en este caso el hipnoterapeuta, que utiliza un programa que sería la hipnosis, donde va entrando a ese archivo raíz de tu ordenador, que sería tu mente subconsciente, hasta que encuentras ese troyano que te está fastidiando, que sería la conexión que establecemos, se rompe y hace una limpieza y establecemos un nuevo patrón. Pero Cristina, a mí no sé si te las pasado a ustedes, ¿no? Cuando hablas de hipnosis, aparte de mirarte como si fueras un poco friki, a la gente le da como miedo, ¿no? Hay como mucho misterio para la palabra hipnosis. ¿Tú qué haces hipnosis? Dice, wow, trabajo con hipnosis. Y la gente no sabe lo que es, pero por lo general suelen hacer, wow, hipnosis. ¿Por qué un poquillo ese miedo, no? Quizás lo que decía Javier, un poquito la gran desconocida, pero aquí nos están preguntando, ¿es verdad que en un estado de hipnosis puedes perder la conciencia? Exactamente, totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Javier. La principal fuente de recelo o miedo hacia la hipnosis es el desconocimiento. Y ese desconocimiento en gran parte viene de los falsos mitos que hay sobre la hipnosis, que en parte también vienen, como habéis comentado anteriormente, del espectáculo. El uso que se le da en el espectáculo puede generar en las personas ese recelo, ese miedo. Hay miedos principales como el de perder la conciencia, que nos está haciendo también la pregunta un oyente. Cata nos está preguntando precisamente eso. El miedo a perder la conciencia. No se pierde la conciencia en ningún momento, pero es un gran miedo que se tiene. Otro de los miedos que se puede llegar a tener es pensar que el hipnoterapeuta tiene un gran poder sobre las personas. Que te puede influenciar, ¿no? Exacto, que tú eres un mago, que te influencio, que vas a hacer lo que yo te diga, que vas a perder tu voluntad y libertad.
de hacer y decidir, también tienen ese miedo a no poder mentir, a decir toda la verdad. Que realmente esto pierde el peso, porque realmente cuando tú vas a hacer una sesión de terapia del tipo que sea, partimos de la base de que no vas a mentir a tu terapeuta, le vas a contar la verdad. Es como que vayas al médico y le mientas. Te estás mintiendo a ti mismo realmente, porque no vas a tener no vas a cumplir tu objetivo. Sin embargo, tenemos ese miedo a decir toda la verdad cuando realmente no pasa nada por decir la verdad. Entonces, de ahí viene todos estos falsos mitos, estas falsas creencias limitantes que hacen que la gente sean bastante escépticas respecto a la hipnosis. Qué curioso eso que acabas de decir y qué importante, ¿no? De que tienes miedo a decir toda la verdad. Y justamente, pues quizás pienso que por esa razón es tan potente la hipnosis como herramienta, porque al estar en un estado de trance, es cierto que se habla con la mente subconsciente y no puedes mentir, pero ya no es para que le mientas al terapeuta, es para no mentirte a ti mismo. ¿Cuántas veces, yo que he trabajado otro tipo de terapia, por eso me interesó tanto la hipnosis, es que muchas veces en las sesiones con otro tipo de terapias, como por ejemplo el coaching o con la PNL, me daba cuenta de que los clientes me mentían, del juicio, que estaban en un permanente juicio, como para quedar bien incluso con el terapeuta. En cambio, cuando lo haces a través de la hipnosis, lo bueno que tiene es que ahí puede ser tan efectivo, porque es donde decimos que encontramos ese troyano que ni siquiera tú mismo quieres reconocer ante a ti, ¿no? Podríamos decir un poquito, Javier, esta parte que la trabajas mucho, porque yo sé que tú trabajas con regresiones, que es como echar luz sobre esa sombra, sobre esa parte oscura, ¿no? Claro, de eso se trata. Yo siempre digo que somos como una casa de 3 pisos y es una metáfora, ¿no? Es como entrar en esa casa con una linterna, esta sería pues la hipnosis, y entramos con ella y donde vamos enfocando, ahí vamos viendo. En la primera planta pues tenemos, pues qué sé yo, el recibidor, el pasillo, el salón con sus muebles, la cocina con armarios, con estantes, con cajones. Si vamos abriendo esos cajones y esos armarios, iremos descubriendo muchas cosas que se encuentran ahí. A simple vista no se ven, hay que ir trabajando con ellas. Y digo que somos como una casa de 3 pisos y eso es un concepto un poco personal, no sé si todo el mundo estará de acuerdo conmigo, pero yo lo veo así. Es como que dentro de lo que hablamos, que es el subconsciente, yo diría que hay una planta baja, un sótano, donde escondemos las cosas más que no queremos compartir, nuestras sombras, nuestros miedos, y eso podríamos llamarlo, la propia palabra lo indica, subconsciente por debajo del consciente, y habría que iluminarlo. La hipnosis es, si lo hacemos con un psicoterapeuta, o un hipnoterapeuta, mejor dicho, pues es un guía que nos va guiando para que nosotros mismos hagamos ese proceso de autodescubrimiento. Porque no nos olvidamos que cuando hablamos de hipnosis, en realidad es autohipnosis. El hipnoterapeuta lo único que hace es guiarnos a través de unas sugestiones, de una inducción, de una profundización, y nos va guiando para que nosotros hagamos el camino. Pero el camino lo hacemos nosotros. Decía lo de los 3 pisos porque para mí hay como una parte más elevada, que yo lo llamaría el supraconsciente, y que podemos acceder a ella y desde ahí podemos ver todo el puzzle de nuestra vida, todos nuestros problemas, todos nuestros nudos, y desde ahí podemos comprender con una mayor conciencia, una conciencia más elevada. Siempre se suele ver, ¿no? La imagen esa del iceberg, donde se ve un 20% en la superficie, que sería nuestra mente consciente, y un 90% en las profundidades, que sería un poco nuestra mente subconsciente. Aquí hay dos personas, Pilar, que me causa mucha gracia porque han preguntado lo mismo, tanto Cristina como Cata, nos preguntan,
¿tenemos que contarle todo al hipnoterapeuta o se puede trabajar sin decir las cosas? Y dice Cristina, si yo quisiera compartir mis traumas, si yo no quisiera compartir mis traumas porque no me siento preparada, ¿pueden trabajar conmigo con contenido libre? ¿Es posible hacer una sesión de hipnosis y curar un trauma sin que la persona te cuente su historia? Claro. No es lo mismo mentir al terapeuta o no decir la verdad que decidir, porque tú, aunque estés en estado de hipnosis, puedes decidir no contar algo al terapeuta. Yo a las personas con las que trabajo, pues siempre le digo, si yo te hago alguna pregunta y tú no quieres responder, no pasa nada. O sea, lo hacemos sin que me respondas. Tú sabes cuál es el problema, tú sabes dónde está el bloqueo. Si no te sientes aún cómodo o cómoda para contármelo, no hay ningún problema. Yo me refiero al bloqueo o a lo que esté sucediendo ahí como eso que está ahí, aunque yo no sepa lo que es, yo no tengo por qué saberlo. No hay ningún inconveniente. Con que lo sepa la persona es suficiente. Entonces, la persona elige si quiere compartir ese bloqueo, ese trauma, ese miedo o eso que está viendo en hipnosis, ¿no? Porque a veces entras en hipnosis y los bloqueos vienen de experiencias que has tenido, claro, y en muchas ocasiones esas experiencias han sido a lo mejor tan traumáticas para ti que lo has borrado completamente y en estado de hipnosis, pues lo recuerdas y entonces, claro, dependiendo del tamaño del bloqueo, pues te puede dar temor, apuro, compartirlo con el terapeuta. No pasa nada, pues tú le vas guiando a la persona y le dices, venga, muy bien, pues en este caso la adulta que eres ahora va a acompañar a aquella niña de entonces y le va a dar esos recursos para que puedas ver la situación de otra manera, ¿no? Y entonces vas guiando a la persona aunque ella no te cuente a ti lo que está pasando en ese momento. Y funciona exactamente igual, no hay ningún inconveniente en ello. Ah, genial, o sea que volvemos a lo mismo, que el juicio de la persona o la historia no es importante para poder hacer ese trabajo a nivel profundo con el subconsciente. Y Cristina, una pregunta que me imagino que la tenemos muy presente, lo de a mí tú no me hipnotizas o yo seguro que no puedo ser hipnotizado. ¿Todo el mundo puede ser hipnotizado o no? Todo el mundo puede ser hipnotizado y precisamente los que dicen que no son los más sugestionables, o sea, son los que se hipnotizan más rápido, los que entran más rápido en el trance. Partimos de la base de que la hipnosis es un estado natural nuestro en nuestra conciencia, por ende todos podemos ser hipnotizados porque no es ningún estado antinatural. De hecho, hasta los 7 añitos vivimos en estado de hipnosis, tenemos mucha concentración cuando hacemos las cosas. Realmente la hipnosis es una focalización de la atención. Por lo tanto, todo el mundo puede ser hipnotizado y volver a ese estado natural con el que nacemos y crecemos. Así Antes Javier habló de la autohipnosis y viene un poquito razón de lo que tú dices, ¿no? De cuántas veces vamos durante el día en un estado de trance sin darnos cuenta. A mí me pasa mucho que a veces llego al gimnasio y digo, ¿yo cómo llegué aquí? O me meto en una calle porque no voy pendiente y voy como en trance y digo, ¿y en qué momento yo fui por otra ruta? ¿Y por qué razón, no? La autohipnosis, Javier, también es igual de efectiva que si trabajas, por ejemplo, con un profesional o no. ¿Cómo funcionaría la autohipnosis? Bueno, como he comentado anteriormente, siempre es autohipnosis. Lo que pasa que, claro, si nosotros no sabemos cómo trabajar, bueno, te voy a poner un ejemplo muy, muy claro, ¿no? De algo que me pasó a mí. Y es que No, hace acércate muchos un años. poquito, no sé, perdona Javier, Sí. nos están diciendo que se oye con eco. No sé si se nos oye a todos con eco o alguno en particular. Antes hicimos la prueba de sonido y va bien, pero creo que quizás si te acercas ahí, Sí. creo que te oímos mejor, Javier. Gracias. Bueno, ¿se me oye mejor ahora? ¿Un poquito mejor? Yo te oigo ¿Sí? mejor ahora. Yo te oigo bien. Bien. Bueno, pues os decía que para poner un ejemplo sobre la autohipnosis, hace bastantes años,
yo me preguntaba a mí mismo por qué yo había tenido la personalidad que tengo, que he tenido desde joven, ¿no? Porque para mí era como un misterio. ¿Por qué he sido siempre así? ¿Por qué no he sido de otra forma? Entonces yo me hacía una serie de preguntas y un buen día llegué de trabajar, me metí en la ducha y mientras estaba en la ducha me llegaron dos flashes, dos imágenes, dos recuerdos, donde vi claro que aquellas experiencias me marcaron, hicieron que mi carácter o mi forma de ser fuera de esta forma. ¿Qué es lo que me pasó en la ducha? Pues tuve una regresión, sencillamente. No tuve un hipnoterapeuta conmigo, simplemente me formulé unas preguntas que yo quería conocer la respuesta y llegaron a mí. Eso sería una autohipnosis, por ejemplo. Y se puede, pues, hacer muchas aplicaciones de autohipnosis. No sé si quieres que te comente alguna o lo vamos hablando más detenidamente, pero, por ejemplo, yo es que no sé qué pensarán las personas que nos escuchen. A lo mejor soy un poco transgresor, pero para mí sí es verdad que la hipnosis es una metodología para acceder al subconsciente, pero yo englobaría mucho, pues fíjate, la hipnosis, la meditación, la visualización creativa, las afirmaciones positivas, el control mental, visto como un autocontrol de nuestra mente, no como el control de nadie. Yo lo englobaría todo en lo mismo. Entonces, con todas esas herramientas podemos hacer maravillas. Sí, Y porque esa mira qué autohipnosis. casualidad, ¿no? Yo he contado antes de cuando voy conduciendo, que me relajo, entro en trance hipnótico y tú me has hablado de que has tenido una especie de regresión de forma natural en la ducha, ¿no? Entonces, podríamos decir, Pilar, que es importante también, ¿no? ¿Cómo hacen una sesión de hipnosis para poder entrar en ese trance? De una persona que nunca ha hecho una sesión de hipnosis y tenga curiosidad, pero que a lo mejor, como antes decía Cristina, el miedo ese de cómo es y le da hasta vergüenza, ¿no? ¿Qué voy a sentir en una sesión de hipnosis? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, respondiendo también a Cata, que estoy viendo aquí el chat que decía y que viene al hilo de tu pregunta, si se puede hacer una sesión online o presencial, pues decirle que sí, que no hay ningún problema en hacer la sesión online o presencial. El efecto es el mismo y es ideal poder hacerla en tu casa, en tu cama, cómodo, en tu entorno seguro, aunque Claro, también Cata nos está preguntando si se puede hacer en la cama, pero también nos ha preguntado, ¿y si me quedo dormida? Bueno, vamos por partes. En cualquier caso, no hay ningún problema, pero ya nos encargamos nosotros de que no os durmáis, porque a mí y a nosotros nos gusta más que participéis activamente, que os enteréis activamente de lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que a la gente al principio, pues bueno, le pone nervioso no saber qué va a sentir? A ver, lo que va a sentir es una relajación, sea como sea que la persona se sienta como esté relajada, o cuando a lo mejor yo siento unas cosas cuando estoy relajada, tú sientes otras cosas cuando estás relajada. Básicamente, al disminuir las ondas cerebrales, tú entras en un estado de quietud, en un estado de conexión contigo mismo, y entras en ese estado pues en el que el cuerpo se queda en estado de relajación, ¿no? Aunque aquí ya nos meteríamos a poder diferenciar entre relajación e hipnosis, pero la hipnosis implica que estás relajado, entonces tú vas a estar relajado. Eso es lo que vas a sentir. A partir de ahí, el que, como digo yo, la loca de la casa, que es la mente racional, la loca de la casa de cuando en cuando hace su aparición. No pasa nada, yo siempre digo, venga, vamos a decirle a la loca de la casa que se quede a un lado observando, no hay ningún problema. Es como cuando estás meditando, como cuando estás concentrado y te entra un pensamiento. Muy bien, no te enganchas a ello, te imaginas que es una nube que se lo lleva el viento, tú acompañas a la persona a que eso que en ese momento no toca se vaya y ayudas a focalizar la atención a la persona en lo que ha venido a trabajar. Entonces, básicamente, para hacer esa inducción a ese estado hipnótico, puedes hacer desde una relajación progresiva
que incluye el cuerpo, si es una persona que, por ejemplo, pues está muy alterada o quieres conseguir un estado de hipnosis más profundo, porque vas a irte a una regresión, pues yo ahí opto por hacer una relajación profunda para que el cuerpo, digamos, acompañe a lo que queremos conseguir. La voz, vas modulando la voz, la vas haciendo más profunda, vas haciendo cambios en la voz y entonces vas acompañando a la persona para que entre en ese trance hipnótico. Le vas preguntando para que de forma subconsciente la persona vaya sin que ella lo sepa, aunque ahora lo va a saber porque lo voy a decir, sin que su consciente lo sepa, tú vas haciendo preguntas. ¿Estás cómodo? Sí. ¿Puedes coger una respiración profunda? Sí. No sé, ¿puedes levantar la mano? Sí. Todos esos síes que te van contestando van haciendo que el subconsciente vaya, pues eso, bajando esas revoluciones, ¿vale? El consciente, perdón, y entonces la persona pueda recibir más fácilmente las sugestiones y entrar más fácilmente en ese trance. Tú la estás guiando todo el rato, le llevas a su lugar seguro, le guías en las visualizaciones que quieres facilitarle para que entre ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, una sesión de hipnosis es una guía. La persona viene con un problema, con una situación que quiere cambiar y tú, a través de diferentes técnicas, pues sencillamente vas guiando ese proceso. Muy bien. Y Cristina, otra pregunta que suelen hacernos mucho, ¿cuánto dura una sesión de hipnosis? Porque yo he estado a veces horitas largas, ¿no? Sí, puede durar indefinido, no, es broma. Hay un límite bajo mi criterio, o sea, hay sesiones que es verdad que se alargan y yo he llegado a hacer sesiones que han sido casi 2 horas y cuarto, 2 horas y media. En mi opinión es muchísimo, pero bueno, uno no sabe cómo va a ir la cosa, porque de repente tú ahí destapas la caja de Pandora, empiezan a salir cosas y claro, todo tiene un proceso, depende mucho de la persona con la que estés trabajando. Normalmente lo habitual no es que duren tanto, duran entre 1 horita y media aproximadamente, es como a mí me gusta trabajar y creo que a vosotros, compis, también sería un poco los tiempos establecidos. En mi caso, bajo mi experiencia, cuando te pasas de la 1 hora y media, ya la persona muchas veces está cansada, porque realmente es un desgaste físico muy importante. Estás moviendo muchísima energía, desenterrando muchas cosas que están ahí en el subconsciente, que como decíamos anteriormente, muchas veces la persona ni sabe que estaban ahí. Entonces, dependiendo de lo que salga, pues puede durar más o menos, dependiendo también mucho del tema que estemos trabajando. Hay temas que son más sencillitos, como puede ser una fobia, por ponerte un ejemplo, y luego hay temas más profundos que la duración de la sesión depende mucho también de esto del tema. Sí, Pero lo curioso durante las sesiones, muchas veces yo he tenido gente durante 1 hora y media y la percepción del tiempo, ¿no? Que pensaban que había estado bajo hipnosis, pues 20 minutos, ¿no? sí, Aquí sí. nos preguntan también, Javier, si con niños se puede llegar a un estado de hipnosis y relajación o cómo habría que trabajar con ellos, ¿no? Bueno, yo en mi caso personal no he trabajado nunca con niños, esa es la verdad. Acércate, Javier, porque te perdemos la voz. Sí, por favor, gracias. Que digo que personalmente no he trabajado nunca con niños, pero sí que se puede trabajar no de la misma forma que con los adultos, sino que hay que hacerlo de una forma más desenfadada, más divertida, con metáforas, con juegos incluso, y se puede trabajar perfectamente, sí se puede trabajar. Hay que Pero tener yo no en lo he cuenta que cuando se trabaja con un niño, evidentemente, siempre tenemos que tener la autorización de los padres, pero no solamente cuando se trabaja con niños, ¿no? Lo que decíamos antes, si todo el mundo puede ser hipnotizado, como hipnoterapeutas, lo primero que pedimos, digamos, es a la mente subconsciente de esa persona
si tenemos su permiso para poder hipnotizarlo, ¿no? Lo que se conoce como el jet set, que hasta que no obtenemos 3 afirmaciones, quiere decir que la mente no tiene resistencia. Porque también se trata de eso, ¿no? Hay muchas personas que en las primeras sesiones, al hilo de cuánto puede durar, pues a mí las primeras me suelen durar más porque hay que conectar con la mente de esa persona, se tiene que habituar a su voz. Luego me ha sucedido con algún cliente que luego somos amigas y cuando vamos a algún sitio me oyen hablar y me dicen, muchacha, quítate que me está dando sueño, ¿no? Que desde que empiezan a hablar de forma automática dicen, cambia ese tono de voz que entramos en trance, ¿no? Otra cosa también que nos están comentando aquí, a raíz de cómo se hace una sesión de hipnosis, Pilar, que suena muy bien eso de un lugar seguro. No sé si lo dijiste antes por encima, pero si puedes explicarnos un poquillo más. Ya nos hablaste de una relajación progresiva, pero ¿qué sería aquello que también oímos hablar de hacer una inducción para entrar en hipnosis? Bueno, pues una inducción para entrar en hipnosis, básicamente le haces a la persona concentrarse en algo, focalizar la atención. A mí me gusta mucho, por ejemplo, pues que pongan la mano así, se vayan concentrando, mirando fijamente la mano, y a medida que va aumentando la concentración, pues la mano se va acercando más y más y más y más y más y más. Y cuando llega a tocar la cara, pues se permiten cerrar los ojos. A partir de ahí, pues puedes aprovechar para hacer esa realización progresiva o no, dependiendo de cómo veas a la persona. Porque hay personas que enseguida son más sugestionables y enseguida empiezan a parpadear. Me oigo con eco. ¿Me oigo con eco? Sí, nos están diciendo que a Javier y a Pilar se les oye con un poco de eco, no sé si aproximándose, bueno, cosas del directo. Para la próxima micrófono de solapa iremos evolucionando. El próximo trabajo lo utilizaré también para hacer inducción, doble eco, ahí reforzado la inducción. Entonces puedes hacer la inducción de esa manera y luego ir añadiendo pues, algún efecto hipnótico. Por ejemplo, le pides a la persona que escanee su cuerpo, igualmente le vas a centrar, le vas a llevar la atención a sí mismo y que te diga qué parte de su cuerpo observa diferente. Y a mí eso me suele dar muchísimas pistas, ¿no? Porque ya normalmente desde ahí empiezo a trabajar. Habitualmente para mí la parte del cuerpo que siente diferente normalmente es donde está anclado el problema o la emoción que le ha llevado a ese problema. Entonces, a partir de ahí, yo ya aprovecho y, por ejemplo, pues me noto la mano o el brazo izquierdo rígido. ¿Y cómo sientes habitualmente ese brazo izquierdo? Pues normalmente es un brazo que me cuesta más moverlo. ¿Y qué tiene que ver tu brazo izquierdo con, vete tú a saber, cosas que has hecho en el pasado y de las que quizá pues, te sientes algo culpable? Le vas haciendo pues, ese tipo de preguntas para ver cuál es, digamos, la llave para poder ir entrando en la persona. Siempre, por supuesto, pues respetando lo que la persona puede entender con mucho amor y, desde luego, pues no forzándole a hacer nada que no quiera hacer. Y cuando, por ejemplo, les hacen una primera consulta, al margen de las especialidades, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí Cristina, que tiene un nicho de mercado muy particular, que es el colon irritable, que ahora nos contará un poquito más. Yo tengo el hipnoadelgazamiento. Pero cuando una persona contacta a algunos de ustedes, ¿cuáles suelen ser las causas, sobre todo, por las que lo suelen contactar? Javier, por ejemplo, tú, a ver si te funcionará bien el micro. ¿Por qué tipo de temáticas te suelen contratar? Bueno, yo he trabajado sobre todo temas con las regresiones, sobre todo con las regresiones a veces por bloqueos, algún trauma que no se sabe muy bien de dónde viene. Y a mí me gusta mucho el tema de la superación de las pérdidas,
ya sean por separaciones, por pérdidas de seres queridos. Todo ese tipo de temática es el que más me resuena y al que más me he enfocado. Y por ejemplo, eso, cuando hablas de pérdida, entiendo que no solamente hablas de la pérdida por muerte, ¿no? También por ejemplo, separación o cualquier tipo. ¿Cuántas sesiones piensas tú que tienes que hacer para poder solucionar ese tema que te trae el cliente? Pues si se hace bien, con una sola sesión se puede corregir perfectamente. En una sesión es posible. Si la persona se pone las pilas y está comprometida al cambio, se le guía adecuadamente en una sesión o dos. Pero vamos, yo no soy de pensar en muchas sesiones. Yo creo que si se aborda el problema directamente, fácilmente se puede... Otra cosa será si hay otros tentáculos de otros problemas, pero lo que es un problema concreto, yo creo que con una sesión suele ser suficiente. Y entonces, al hilo de lo que dice Javier, Cristina, podríamos decir que en una sesión lo que podría llegar a hacerse es romper esa antigua conexión y generar una conexión nueva. En el caso tuyo, que trabajas con colon irritable, que es un tema que se padece muchísimo, y para mí fue una sorpresa saber que se podía trabajar con hipnosis, ¿no? Si nos puedes resumir un poquito cómo se trabajaría este tema tan particular con hipnosis. Correcto lo que comentas de hacer las nuevas conexiones. De hecho, es uno de los objetivos principales de la hipnosis, es cambiar creencias negativas por positivas. O sea, siempre hay que rellenar el hueco. Tú extraes ese comportamiento, conducta, pensamiento, etcétera, negativo, y lo tienes que rellenar con algo positivo. Ese hueco siempre hay que rellenarlo. Esa es la principal función de la hipnosis. El objetivo principal es ese cambio para poder hacer esas nuevas conexiones. En el caso del colon irritable, en general son personas que tienen muchísimo estrés y ansiedad. Entonces, mi programa son 3 sesiones para el colon irritable. Como dice Javier, sí que hay, depende qué tema quieras tratar, con una sesión es suficiente. En el tema del colon irritable, como las personas ya vienen muy estresadas y con mucha ansiedad, tú tienes que bajarle toda esa ansiedad. Y la primera sesión siempre es relajación progresiva muscular súper intensa para que la persona se relaje y suelte todo aquello que ya no necesita. Ya solo con esto, la persona pega un cambio brutal. Ya se relaja y todo su sistema digestivo va bajando todos esos decibelios y empieza a sentir ese bienestar, porque al final el objetivo de la terapia es encontrar el bienestar, trates lo que quieras tratar. Y después las otras sesiones, las otras 2, ya son más específicas, atacando directamente el origen para que luego eso se vea repercutido en los síntomas. Ese sería un poquito el resumen de cómo trabajamos. Muy bien. Hombre, podríamos decir que lo bueno y la efectividad de la hipnosis es que entra dentro del rango de las terapias breves, ¿no? Y quizá precisamente porque no está el juicio, podemos ir directamente a la raíz del problema y hacer esa limpieza del troyano de una manera mucho más rápida y efectiva. Nos preguntan, Pilar, si hay algún tipo de contraindicación en la hipnosis y si se puede trabajar con gente que tenga algún tipo de trastorno, digamos, mental, ¿no? Si es posible. En el caso de personas que estén diagnosticadas pues, con algún tipo de patología mental bajo supervisión psiquiátrica, en esos casos, claro, habría que trabajar en colaboración con el psiquiatra. Nosotros solos por sí solos, no, porque no sabes en alguna psicopatía, pues qué le puede, o en una esquizofrenia, por ejemplo, no sabes por dónde te va a salir la persona. Entonces, ahí sí que hay que tirar puentes y trabajar en colaboración con otros profesionales de la salud. Es la única... el único caso de personas que sí que habría que trabajar pues con
con supervisión médica, digamos, con ese beneplácito médico. Pero al margen de una persona que realmente ya tenga diagnosticado un trastorno de esquizofrenia o bipolaridad, que como tú dices, evidentemente, pero tiene para cualquier persona que no por no decir normal, ¿no? Por decir que no tenga ese tipo de trastorno, ¿hay algún tipo de contraindicación en la hipnosis? Para nada, porque como hemos dicho antes, es un estado en el que habitualmente podemos estar cuando estamos pues desde viendo una película de forma muy atenta y se nos pasa el tiempo volando, o leyendo un libro. Esos son todos estados hipnóticos. Entonces, de forma natural, nosotros estamos en estado hipnótico muchísimas veces al día, con lo cual no hay ninguna contraindicación. Todo lo que sea estar conectado contigo mismo, pues va a ayudar a calmar tu sistema nervioso, ¿no? Que es una de las cosas que yo insisto mucho en la gente con la que trabajo. Yo trabajo fundamentalmente con el dolor, pues por causas estrés emocional fundamentalmente, y entonces el sistema nervioso necesita esos estados de pausa a lo largo del día, ¿no? Entonces la hipnosis para eso es fantástica. En casos como ese, lo mismo que yo que trabajo con ansiedad, la misma sesión de hipnosis, al ser una relajación progresiva, ya de por sí ayuda a calmar los síntomas del dolor porque atenúa y anestesia esos receptores del dolor, y lo mismo de la ansiedad. Me imagino que tendrán un montón de anécdotas que contar que le habrán pasado con los clientes. Yo en particular, una vez, bueno, más que anécdotas, sustos, ¿no? Porque tenía una cliente que yo me daba cuenta cuando entraba en hipnosis dentro del trance, porque la grababa para que ella me decía, no, yo no he hecho eso. De pronto hacía un ruido muy raro, ¿no? Claro, la primera vez a mí me dio un susto. Y después en las siguientes sesiones pensaba que me estaba incluso como diciendo, ¿es una broma o qué? Pero no, era increíble. Cada vez que ella llegaba al punto en que yo sabía que realmente estaba entregada, no sé por qué razón emitía un sonido y yo digo, bueno, vale. Y cuando lo grabé y se vio, digo, mira lo que haces tú cuando entras. Y se moría de risa y dice, le digo, ¿no te dabas cuenta de eso? Y dice, no tengo ni idea por qué hago eso. Javier, ¿alguna anécdota? Yo sé que tú eres muy de anécdotas, que nos puedas contar qué te ha pasado durante alguna sesión. Pues fíjate, ahora me ha venido una que es un poco heavy, ¿eh? Me acuerdo al principio de empezar a hacer mis pinitos, entonces tenía como un local y con una persiana metálica, y me acuerdo, y un sillón reclinable, y había una chica que tenía pues ciertos bloqueos y ciertas historias. Y encima creo que tenía que ver con algo de abusos, ciertos abusos. Entonces, ¿qué pasa? Que no me conocía demasiado, entramos en el local, yo cerré la persiana, claro, entró con un hombre allí que casi no conocía, cierro la persiana, la encierro allí, la pongo allí, yo le digo, relájate, y ella estaba en tensión total, encerrada con un hombre y no se relajaba, ¿no? Pero bueno, cuando ya lo conseguimos, de pronto se sentía flotando como en un espacio oscuro, flotando, muy bien, y veía unas lucecitas de colores, y bueno, yo le decía, sigue adelante, y decía, había como una luz y se interponían, no la dejaban pasar, y yo decía, no, tú sigue, tú ves a la luz, y decía, no me dejan, o sea que un poco más y la llevo a la luz, la trasciendo al otro barrio, pero no, gracias que hay seres inteligentes en forma de luces, de colores, que decían, no, tú de aquí no puedes pasar. Pero yo quería conducirla al otro lado de la vida, a la luz, esa que dicen la luz, ¿no? La gran luz. Y pues, bueno, son las novatadas. Lo que me acabas de decir me da pie también a pensar que es fundamental la confianza y ese rapport que se establece entre terapeuta y cliente, ¿no? Porque me imagino que, bueno, nosotros los cuatro somos hipnoterapeutas integrativos, pero seguramente alguien que nos estará oyendo ahora mismo, algunos se habrá identificado más con Cristina, con Pilar, con Javier o conmigo, ¿no? Entonces también es muy importante en esas primeras sesiones que solemos hacer gratuitas, donde la gente pues indague, haga esas preguntas que nosotros estamos, digamos, dispuestos y obligados a responder para aclarar cualquiera de estas dudas. ¿Algo en particular que te haya pasado, Cristina,
en las sesiones. Yo, por ejemplo, lo peor que me ha pasado son lo que preguntaba antes, si se puede trabajar online, ¿no? La ventaja de online, que luego el cliente se queda relajado en su casa y puede despertarse más lentamente. Cuando hago presencial, pues a veces después de despertarlo tengo que estar más tiempo porque no le puedo dejar conducir si está todavía medio dormido y solo prepararles una infusión. Pero a lo mejor eso, en una sesión online, a mí me ha pasado que de pronto se te va la conexión o, como dice Javier, entra un ruido por ahí y dices, ¿qué hago en una situación así, no? ¿Te ha pasado, Cris? En online precisamente es cuando más cosillas te pasan así a nivel técnico, que al final son anécdotas, obviamente, que es falta de conexión, que de repente se desconecte internet y entonces se corta la comunicación. Pero igual ya le damos al cliente la sugestión previa de que si durante 30 o 40 segundos no escuchas mi voz, vuelve a conectarte. Porque claro, ellos están en trance con los ojitos cerrados, si dejan de escucharte, ellos notan que pasa algo, porque no pierden la conciencia. Entonces, esto de problemas de falta de conexión me ha pasado. También me ha pasado que se hayan quedado dormidos. ¿Y qué mal lo pasa uno online? Porque cuando estás cerca, pero cuando se te quedan dormidos, ya no sabes qué hacer para despertar. Yo pongo música. Yo siempre utilizo mucho la música en mis sesiones, pero siempre utilizo música relajante, binaurales, cuencos, ese tipo de música que ayuda a que la persona se relaje y se sienta más cómoda. Pues las veces que me ha pasado que se han quedado dormidos, mi recurso el primer día fue ese y luego lo he ido haciendo. Por suerte no se me quedan mucho dormidas, pero sí que pasa. Pones música que sea movida, tampoco muy heavy para que no sea un despertar muy brusco y la persona se descoloque, y también cambio mi tono de voz. Normalmente cuando estás haciendo una sesión, tu voz es que te conviertes en otra persona, o sea, tú canalizas ahí, te metes en el papel y cambia tu manera de hablar. Normalmente es un tono más suave, con sugestiones, pausas. En cambio, tú, pues como cuando haces la salida, que vas aumentando tu tono de voz para que la persona entre en alerta, pues así logré capear. Pero claro, la primera vez que te pasa, que eres novatilla, te quedas ahí un poco que no sabes cómo salir. Y estas son las más básicas. También me pasó una muy heavy también, que fue cuando hacemos la limpieza emocional, que la persona suelta toda aquella emoción que ya no quiere. La emoción era la rabia, entró en catarsis y gritaba, pero como si lo estuvieran matando a esa persona. O sea, fue una liberación total. Luego fue una pasada los beneficios que tuvo esa persona, pero claro, yo en el momento la verdad es que me quedé un poco parada, porque cuando es presencial sí que es cierto que el hecho de tener a la persona cerca te puede ayudar más a capear la situación. Sin embargo, online pues tienes esa limitación de la pantalla, pero luego tienes los beneficios de que la persona se puede sentir más cómoda, que está en su casa, que ya se puede ir directo a dormir. Normalmente acabas tan cansado que lo ideal es irte a dormir después. Entonces, esas serían un poquito las anécdotas online. Sí, lo que tú dices de las sesiones presenciales cuando entran en catarsis, yo siempre le ponía, yo tengo la entrada compartida con mi vecino, le ponía un cartel en la puerta porque digo, un día esto va a pensar que estoy haciendo un exorcismo. Claro. Y suéltalo, digo. Entonces un día le dije, mira que yo trabajo en hipnosis para que tú veas y tal, digo, pues, a pensar que estoy exorcizando ahí o que se está haciendo magia negra. Pilar, algo que nos puedas contar que te haya pasado, mejor divertido que trágico, ¿no? Bueno, pues fue algo curioso y fue sobre principios de año, con una persona con la que había estado trabajando él quería probar lo que era una regresión. Yo habitualmente las regresiones las utilizo dentro de un programa para llegar al origen, pues eso, de ese dolor, de ese malestar, de esa emoción. Pero bueno, era una amistad y digo, venga, vale, pues vamos a hacer una sesión para probar lo que es una regresión a vidas pasadas. Y entonces, pues bueno, hicimos la regresión a vidas pasadas, estupendamente, queda la cosa, pues muy bien, pues qué experiencia más bonita, tal. Al mes siguiente o así de la regresión, yo estoy en su casa hablando con su mujer tranquilamente. Esta persona llega de trabajar, va a la nevera, va a cogerse una cervecita y de repente se queda así con la cervecita, se calla, su mujer y yo lo miramos y era como,
hola, la mirada perdida completamente. Hola, 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 ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y entonces él empieza a describir un lugar que en ese momento solamente él estaba viendo. Estaba diciendo, no, estoy viendo la chimenea con la silla verde y el gato naranja. Claro, su mujer y yo nos miramos y dijimos, ¿dónde está aquí una chimenea, un gato naranja o una silla verde, ¿no? Entró en regresión automáticamente el hombre y volvió a la casa donde habíamos estado pues hacía un mes y demás. ¿Y por qué volvió? Pues porque en aquel momento hubo algo que no estaba preparado para afrontar en ese momento y por lo que fuese, pues un mes más tarde, de forma pues digamos más tranquilo, más relajado con su cervecita en su casa, me vio, me oyó, lo que fuese, entró en regresión automáticamente y ahí en medio de su cocina estuvimos haciendo una hora, pues otra regresión de forma espontánea y automática. Eso es pues una de las cosas pues más curiosas que me han sucedido. Claro, como hemos dicho antes, ¿no? Que estamos constantemente dentro de trances hipnóticos durante el día y no somos conscientes de ello. La única diferencia que un terapeuta pues te lo hace de forma guiada y con un propósito determinado para que tú puedas solucionar ese tipo de traumas, ese tipo de recuerdos, de limitaciones, esas creencias o aprender herramientas de autocontrol de la ansiedad. Evidentemente, la herramienta fundamental del hipnoterapeuta es la imaginación de su cliente, ¿no? Y incentivar que a través de esa imaginación pueda crear escenarios para un futuro, porque sabemos que aquello donde nos enfocamos se expande, y a través de ese acompañamiento lo que hacemos, como antes decía Javier, echar pues un poco de luz, como nosotros somos como una especie de guías con linternitas, que a través de nuestros acompañamientos, la voz, el tono y el script, te vamos llevando, como digo yo, un viaje fantástico para que tú puedas conectar con esa vida que tú quieres, ¿no? Bueno, llevamos ya 50 minutos, estamos llegando al final, no sé si habrá alguna pregunta más, pero entonces ahora lo que me gustaría es darles un espacio a cada uno para que nos cuenten un poquito cuál es su especialidad y, bueno, un poquillo más de ustedes. Javier, empezamos contigo. Tu momento de gloria. Mi minuto de gloria. Bueno, pues te puedo decir que he hecho varias cosas y la hipnosis se puede utilizar para infinidad de problemas, para superar muchas cosas. Pero sí que es verdad, como he comentado anteriormente, que por mi trayectoria personal, bueno, pues he vivido el tema del sufrimiento, de las pérdidas, y es lo que más siempre me ha motivado. Y el poder ayudar a las personas que tienen que pasar un proceso de duelo, no porque con la hipnosis no tenga que hacerlo, si el proceso hay que hacerlo igual, pero se le pueden dar herramientas a las personas para que lo transiten de una forma mucho más relajada, con un bienestar, con una conexión, porque hay muchas herramientas, como bien sabes, somos integrativos y dentro de la hipnoterapia integrativa utilizamos pues sus modalidades para cambiar lo que hemos vivido. Lo vivido está vivido, no se puede cambiar, pero la percepción de lo vivido sí. Podemos apreciarlo de otra forma, experimentar el recuerdo de otra forma, podemos perdonar a las personas o perdonarnos a nosotros mismos, podemos hacer, pues hay muchas técnicas que ayudan a las personas que sufren y padecen de una pérdida a conectar con el ser que ya se ha ido de alguna forma a través de la imaginación para, pues eso, pues ya sea para perdonar, ya sea para despedirse, porque hay muchas personas que sufren el no haberse podido despedir y eso hace que todo ese proceso sea mucho más sereno, no sea tan doloroso y se pueda hacer pues con una mayor conciencia, una mayor paz. Muy bonito eso que dice. Yo desgraciadamente cuando murió mi padre no pude estar ahí, quería hacer una llamada telefónica y llegué un día tarde y ese dolor me acompañó durante 10 años, ¿no? Y fue precisamente a través de una sesión con un terapeuta donde pude, como bien dices tú,
decirle todo aquello que se me había quedado como un nudo en la garganta. Los que me conocen saben que yo hablo mucho, pero no fue así. Hubo una época en mi vida en que yo tenía la voz estrangulada por todo aquello de aquella muerte que me había tragado por diferencia de países y demás. Y entonces pienso que es algo muy importante. Y Javier, si alguien quisiera que tú lo acompañaras en ese proceso de vivir un duelo, una pérdida, ¿dónde te pueden encontrar? Pues no sé si se puede poner en la descripción del vídeo, se puede poner el Linktree con mi Facebook, mi Calendly, bueno, el Instagram, mi WhatsApp, por ejemplo, para contactar conmigo. Déjanos un número de WhatsApp, por los que no te están leyendo, por lo menos déjanos el número de WhatsApp, así si te están oyendo, a veces que la gente oye el audio, sepa cómo contactarte, Javier. Vale. ¿Quieres que te lo diga o lo ponemos luego en el...? No, dilo, porque hay gente que a veces no lo lee, pero lo oye como audio. Bueno. Abstenerse, esto es para terapeuta, para otras cuestiones no está disponible. Pues mira, si llaman fuera de España el 34 607 417261. Muy bien. Cristina, cuéntanos un poquito de ti. Yo soy Cristina del Mar. En redes me podréis encontrar como Cristalinamente. Mi especialidad es el colon irritable y trabajamos toda la emoción asociada a ese malestar para que puedas recuperar tu bienestar original, que ese es nuestro verdadero estado. Entonces te ayudo a que vuelvas a ese estado tuyo natural. Y mi teléfono, si lo queréis anotar, es 675-554039. Y como Cristalinamente me podéis encontrar en Instagram, LinkedIn, YouTube. Igualmente en la descripción del vídeo encontraréis ya están mis puestos, datos como los de mis compis. Para los que nos leen, sino que nos oyen, que también hay gente que se pone los audios, pues para que no vayan a ir a mirar si están conduciendo. Pilar. Bueno, pues a mí me pueden encontrar en redes como Fluye con Pilar y luego pues a través de mi página web bienestarcuerpoymente.com, ahí está todo, y fundamentalmente pues lo que abordo es trabajar el estrés emocional que tiene esas causas nefastas cuando las mantienes en el tiempo en nuestro organismo, y mediante la hipnosis y también combinándolo con otras terapias, porque como decía Cristina, el objetivo es recuperar ese estado de bienestar natural, ¿no? A mí me gusta mucho decir que el estrés mantenido en el tiempo pues lo que hace es crear como patrones de salud retenida, ¿no? Entonces somos salud, pero a través de un bloqueo, una emoción o algo que se nos ha quedado ahí atascado, pues esa salud se ha retenido. Entonces, pues nosotros con hipnosis y cada uno pues con su kit de herramientas integrativas, pues ayudamos a las personas a desbloquear a nivel emocional y en mi caso también físico, claro. Muy bien. Bueno, pues yo soy Valeria de hipnoticaconk.es, que me pueden encontrar también con ese nombre en redes sociales, y mi especialidad es el hipnoadelgazamiento, también la ansiedad y la gestión emocional. Bueno, pues compañeros, hasta aquí hemos llegado a este primer día de estreno de nuestro canal Gente de Mente Abierta, y a los que nos están oyendo, ya sea en directo y en diferido, además de darles las gracias, pues invitarles a que se suscriban a nuestro canal Gente de Mente Abierta, y también convocarlos a la próxima tertulia, que será el jueves que viene. No sé qué día es el jueves que viene, creo que día 14, el jueves 14 a la misma hora, las 19, hora de la península ibérica, y el tema que van a tratar en esa tertulia va a ser la hipnosis en terapia. Tendremos otro moderador, nuestro compañero Marcelo, y otros 3 tertulianos que les acompañarán: Belén Busquet, Saray de la Rosa y nuestra queridísima compañera desde Bolivia, Silvia Flores. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado. Darles las gracias, compañeros, por aquí, por este proyecto que ya ha cogido forma, y decirles que se suscriban al canal. Ya saben cuál es nuestro lema: abre tu mente,
Cambia tu vida. Nos vemos. Despedimos la conexión.